Pero muy buenas tardes a todos ustedes. En esta hora ha llegado el momento de participar o de disfrutar la programación de Palabras de Vida, un alimento para el alma. Y estaremos en este tiempo aquí compartiendo esta programación dirigida y presentada por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial. Soy su pastor y amigo John Alexis Cañas y estaré con todos ustedes en esta hora, en esta mesa de trabajo, presentando esta programación, esta temática que estamos llevando el día de hoy. Pero está hoy con nosotros en esta mesa de trabajo el pastor Jorge Humberto Henao, a quien saludamos en esta hora. Muchas gracias, pastor John. Dios les bendiga también a ustedes y contento como en otras ocasiones pasadas de poder acompañar este programa y aprovechar para saludar a nuestro pastor Arturo, a quien hoy echamos de menos por razones de fuerza mayor, no está con nosotros, ya estará en su momento. De igual manera al pastor Dagoberto, que también integra esta mesa de trabajo, mi saludo fraterno para él, y aquí estamos para servir al Señor y ser de bendición en sus santas manos. Así es, pastor Humberto, de verdad que le damos gracias a Dios por este privilegio que nos da de estar aquí con todos ustedes, de acercarnos hasta su casa, hasta el lugar donde usted se encuentra mirando esta programación, y queremos también hacerle extensiva la invitación de que se una y haga parte de, incluso si no puede ver los programas a través de la televisión, que usted pueda verlos a través de YouTube, a través de la página que tenemos de Palabras de Vida. Allí en cualquier momento usted puede disfrutar de cada una de nuestras emisiones que llevamos a cabo en Palabras de Vida. Le invitamos a que nos acompañe, si quiere suscribirse a la página y recibir periódicamente cada una de las enseñanzas que tenemos de la Palabra de Dios. Y queremos hoy también darle gracias a Dios, presentar este servicio delante de la presencia de Dios, presentar esto que vamos a hacer en este momento para que sea Dios guiándonos, porque qué importante tener en cuenta la guianza de Dios y que sea Dios dirigiendo todo lo que hagamos acá, todo lo que digamos acá, que nada se haga por contienda o vanagloria, sino que sea para la edificación de todos los que estamos aquí en este momento. Pastor Humberto. Oramos a Dios, buen Dios y Padre Celestial. Te presentamos, Señor, nuestras vidas con mucha gratitud por concedernos el privilegio y la bendición inmerecida de estar de nuevo en tu presencia a través de este programa. Presentamos, Señor, nuestras vidas con el pastor John. Amén. Y presentamos también a nuestros televidentes, muy especialmente a los jóvenes, a quienes va dirigida parte de esta programación. Pero también oramos por los padres y madres, por las familias, por aquellas personas afectadas por la conducta inadecuada, incorrecta y a veces pecaminosa de alguno de sus hijos. Pedimos para ello la intervención tuya a fin de que tu gracia y tu espíritu los alcance y puedan conocerte y vivir la vida tuya, Señor. Que la palabra de hoy traiga entonces esa bendición que pedimos y necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Así es, y hoy queremos continuar con esa temática que estamos llevando a cabo acerca del perfil del joven cristiano, pero no antes queremos hacerle extensiva la invitación a que nos acompañe a cada una de nuestras congregaciones, lugares que están ubicados en la zona metropolitana de Bucaramanga, particularmente de la zona 57, que está ubicada en el área de Florida Blanca y Girón, de la cual pertenecen las iglesias que hacen parte de esta programación hoy, que auspician y dirigen esta programación: la iglesia de Cañaveral, la iglesia de Florida Centro, la iglesia de La Trinidad y la iglesia de Belencito, a la cual saludamos, como decía el pastor Humberto, a los pastores que no hacen parte, pero sí a todas las personas que hacen posible. Sabemos que hay personas que se esfuerzan y que apoyan esta programación de la membresía de cada una de las iglesias, las diferentes personas que saben y entienden la necesidad de propagar el evangelio, de hacer manifiesta la palabra de Dios a través de todos los medios, y queremos también invitarles a que nos acompañen a esas congregaciones. Así que, pastor Humberto, invítenos a la congregación de Cañaveral. Claro que sí, están invitados, de hecho lo están, y estamos muy sencillos de llegar. Estamos a media cuadra de la estación del Metrolínea, la calle 34, número 2627. Ahí está nuestro local de cultos. Anexo a él estamos construyendo ya un salón de propiedad, pero por ahora continuaremos allí, así que ahí les esperamos martes para que oremos. Es un tiempo de oración mínimo de 1 hora, de rodillas, intercediendo por el país, por el mundo, por las circunstancias que vemos, por todo. El jueves nos reunimos para estudiar la palabra del Señor de una manera concisa. El sábado hay reunión juvenil, excepto cuando hay confraternidades. Y los domingos es un día de mucha actividad en nuestra congregación. Allí estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12, 12 y media del mediodía, con todas las clases dominicales.
para niños, para jóvenes y obviamente para adultos. Y en la tarde a las 5 tenemos una gran reunión de carácter evangelístico. Así que cuando desee visitarnos a una de esas reuniones, allí será bienvenido. Así es, y por eso queremos que usted nos acompañe. Creo que no hay mejor lugar que estar en la casa de Dios, que asistir a las congregaciones. Y le invitamos también a la Iglesia de la Trinidad, que está ubicada en la carrera 18, número 59, 152. Allí el pastor Dagoberto Ayala les está esperando. De igual manera el pastor Arturo Angarita, que está ubicado allí en la iglesia de Florida Centro, que queda frente al Hospital San Juan de Florida Blanca. Allí enfrente, ahí usted puede darse cuenta del lugar que se encuentra. Los servicios, ya sabemos, como es común en casi todas las iglesias, se llevan a cabo los días martes, jueves, sábado, 7 de la noche, domingos, 9 de la mañana y 5 de la tarde el culto evangelístico. Así que usted, si vive en un lugar aledaño a alguna de estas iglesias, de estas direcciones, le invitamos a que nos acompañe y que haga parte de la bendición de estar en la casa de Dios, donde todos juntos podamos alabar a Dios. Es que, Pastor Humberto, creo que es muy importante que nosotros tengamos ese hábito o esa costumbre en nuestras vidas de ir a la casa de Dios. La palabra lo dice, lo afirma. Dice que no debemos de perder ese hábito. Amén. Que algunos lo perdieron. Está en Hebreos. De manera que ese hábito, esa costumbre sana de ir al templo, Jesús la tenía. Dice que él fue a la sinagoga como solía hacerlo. Es decir, se crea una costumbre que es buena, porque de todas maneras nosotros los humanos vivimos de costumbres, de hábitos, y todo lo que uno empieza a practicar y a repetirlo, pues se convierte en un hábito, y ese hábito va influyendo en nuestra conducta, y esa conducta influye en nuestro carácter, y nuestro carácter influye en nuestra personalidad y en nuestro destino. Es decir, es una serie de condiciones muy bonitas que se van dando con el hábito maravilloso de asistir a la iglesia. De ahí nuestra invitación, porque es muy bonito para eso. Incluso los niños les gusta. Mi nieto, por ejemplo, Joshua, ya conoce en la iglesia y él entra y sale a correr hacia adentro porque ya es parte de su hábito, estar allí en la iglesia cada domingo. Ay, qué lindo que usted y sus hijos, incluso los pequeñitos, los chiquitines, puedan ir a la casa de Dios a disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para todos nosotros. Así que no lo piense mucho, acérquese a la casa de Dios, busque un lugar, busque una congregación a través de la cual usted pueda recibir esa bendición. Si tiene hijos pequeños, vaya a la escuela dominical, allí van a haber personas dispuestas para compartirle la palabra del Señor, personas capacitadas, personas que están formadas ya para este tipo de formación en las diferentes edades. Y hoy queremos tratar nuevamente una temática de la cual hace poco iniciamos, hablando acerca del perfil del joven cristiano. El perfil del joven cristiano es el tema que vamos a tratar el día de hoy, a continuar esta temática que llevamos. Ya hemos visto una programación acerca de la misma y queremos continuar. Así que no se mueva de esta programación, ya vamos a empezar, ya vamos a hablar y seguiremos después de estos mensajes.
bueno, y continuamos hoy aquí con la programación de Palabras de Vida, hablando del perfil del joven cristiano. Y usted que está ahí en este momento, si no es joven, encontramos que hay una gran parte de la población colombiana que son jóvenes y son personas que son protagonistas en lo que ocurra en este tiempo, en las diferentes áreas de la vida. Encontramos que los jóvenes permean todas las áreas de la vida, permean el área moral, permean el área deportiva, permean el área social, el área política, el área artística y el área espiritual, o como muchos la llaman, el área religiosa. Es una parte muy importante a través de la cual los jóvenes pueden ser decisivos en los momentos o en las situaciones que se han de vivir en este tiempo, en estos días. Así que usted como joven, le invitamos a que comparta con nosotros esta programación y sea parte de la misma, sea una persona activa que difunda esta programación y pueda disfrutar de todo lo que vamos a hablar. Hemos dicho que vamos a hablar de las diferentes áreas que viven los jóvenes. Vamos a hablar del área espiritual, vamos a hablar del área emocional, vamos a hablar del área moral, del área familiar, del área social, y vamos a tocar otros aspectos, otras generalidades acerca de la misma. Pero nosotros iniciamos con una temática y con un área que creo que es en prioridad la primera, la más importante, y es el área espiritual. En el programa anterior hablamos acerca de la necesidad de empezar una adecuada relación con Dios, que es como la base del área espiritual, pero seguidamente vamos a hablar de la relación que el joven tiene con su iglesia. Es importante, Pastor Humberto, que el joven se relacione con la iglesia o con el organismo que Dios creó para que la palabra del Señor se difunda. ¿Es parte importante el joven dentro de la iglesia? Es trascendental, yo diría que no solo importante, sino que es trascendental e insustituible. Amén. Porque es que ningún hombre es una isla, dijo una vez un sociólogo, y menos el joven cristiano. Nosotros necesitamos un nuevo ámbito en el cual desarrollar nuestra vida juvenil. De manera que cuando le damos nuestro corazón al Señor, se crea ese escenario que se llama la iglesia. Está la sociedad de jóvenes, está ese ámbito para desarrollar un ministerio, bien sea como maestro bíblico de jóvenes, como parte de un grupo de alabanza en una iglesia, un ministerio como el evangelismo, salir a la calle, compartir nuestra fe, porque eso determina nuestro éxito. Uno no puede pasar a la iglesia y quedarse impávido, indiferente, porque ahí no desarrolla ningún proyecto. El enemigo le da cacería de nuevo y lo vuelve a sus toldas, lo vuelve a cautivar, y Pablo dice que no volvamos otra vez al yugo de esclavitud. ¿Cuál es la manera entonces de mantener activos, bendecidos y llenos? Involucrándonos inmediatamente con algo que hacer dentro de la iglesia y en cualquiera de los tantos ministerios que la iglesia desarrolla, Pastor John. Pastor Humberto, una de las cosas que uno encuentra a alguien, así esta comparación hablando de la iglesia, comparando a la iglesia con una casa, alguien podría decir que los jóvenes o la juventud son el jardín que embellece una casa. Por supuesto, porque es que la iglesia siempre tiene que tener jóvenes. Amén. Porque si no los tiene, pues obviamente al morir, al darse el ciclo, se extingue una iglesia por sustracción de materia. Yo una vez visité una iglesia en Guatemala, y es una iglesia que estaba cumpliendo 90 años de vida ministerial, y me invitaron. Yo estaba allí dando una actividad en de nuestras iglesias, y aquella me invitó y fui porque un pastor abogado pues era de ese concilio. Pero me llamó la atención que la iglesia no tenía sino unas 50 o 60 personas, y todos eran viejitos, todos sin excepción. Y yo me puse a hacer la cuenta, una ecuación sencilla, y yo dije: estas personas, nada más el pastor, el copastor, la hermana que tocaba el piano, excelente mujer para la partitura, una bendición. Pero yo me puse a hacer la cuenta y luego pregunté los años, y entre los 4 líderes de la iglesia sumaban más de 300 años. Lo cual me llevó a pensar que muy pronto esa iglesia iba a quedar acéfala, humanamente hablando, porque iban muriendo los viejitos, de manera que la juventud es determinante para ocupar nuestro espacio, y no solamente para eso, sino para desde ya ir desarrollando un proyecto ministerial que el espacio está dado para hacerlo. Por supuesto que sí, así que hoy hablaremos y trataremos del joven y su relación con la iglesia. Y empezando con esta parte, hablar de la relación que el joven debe vivir con la congregación, con los hermanos de la iglesia, es importante que el joven entienda que debe tener una correcta relación respecto a su amor y dedicación por el templo. Pastor Humberto, creo que los jóvenes son parte importante en qué tan hermoso está el templo de Dios. La parte no solamente la estética de ellos, su presentación, su manera de vestir. Una vez un abogado que nos acompañó en una actividad en Bogotá tenía ropa deportiva y andaba con su indumentaria de hacer deporte.
Entonces yo lo saludé, Dios lo bendiga, y él me dijo gracias. Entonces yo deduje que no era un cristiano bíblico y le dije, ¿va a alguna iglesia? Me dijo, no, no frecuento ningún culto. Sencillamente estaba por aquí haciendo deporte, caminando, y pasaron unos jóvenes y me dieron este papelito. Y me mostró un tratado, una invitación a ese evento, y me dijo, y los vi diferentes a los que normalmente veo. Y se parecían mucho a los jóvenes de mi edad. Me dijo, yo soy un hombre que ejerzo el derecho, y aunque ya tengo pensión y tengo comodidad, pero no soy una persona de pereza y me gusta litigar todavía. Así que tengo mi oficina, pero hago deporte y me vine detrás de ellos a ver dónde venían, y cuando veo yo esta juventud aquí, me dijo, me sorprendió y me quedé. Y me dijo más, me dijo, esta riqueza moral ustedes deben conservarla, porque todavía queda un pequeño remanente que la conserva, y me habló como profesional y como hombre de experiencia en la vida de la importancia de que los jóvenes se ocupen como debe ser de estos valores y principios. Así que el tema continúa siendo interesante, Pastor John. Así es, dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 33, verso 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y aquí cabe notar este personaje, Josué, un joven, ahí lo menciona, un joven que no se apartaba del tabernáculo, Pastor Humberto. Es que el tabernáculo tiene una influencia muy poderosa, no es una vida monástica, una vida religiosa, monótona, ritual, no, esa vida cansa y aburre, es una vida de actividad continua. Y llama la atención, Pastor John, que también Samuel, desde muy temprano, la mamá lo llevó al templo y él desarrolló toda su niñez, su adolescencia y su juventud, fue dentro de un templo, sirviendo, ministrando, atendiendo a la gente, ayudando en el quehacer del templo, limpiando el mobiliario, adecuando los utensilios del culto. Todo aquello lo mantenía muy ocupado. Y en el caso particular de Josué, que es un personaje de destacar en la Biblia, porque es un hombre que sucedió a Moisés en una gran labor. Josué le tocó ubicar al pueblo de Israel, distribuir la tierra prometida por sus distritos, con sus linderos y con sus fronteras dentro de esa tierra prometida. No una labor pequeña, duró muchos años en ello, pero donde aprendió todos esos valores y principios administrativos, a bregar con gente y todo, al lado de Moisés, no fue en una universidad de carácter secular, fue en el templo. De ahí que el amor por el templo, el amor por la llegada temprano, por la oración dentro de él. Es decir, el vínculo que un joven desarrolle con el templo de Dios, el lugar donde se congrega, determina su calidad de vida espiritual. Así es, qué importante que los jóvenes aprendan a dedicar ese tiempo en la casa de Dios, el poder invertir en poder acercarse a la casa de Dios, permanecer en la casa de Dios. Creo que hoy muchos jóvenes frecuentan diferentes lugares, lugares indebidos, lugares impropios, a través de los cuales muchos de ellos llegan allí a caer en situaciones terribles a razón de que no entienden la importancia de acercarse a la casa de Dios. Qué lindo que hayan jóvenes como este Josué, como ese Samuel, que decidió acercarse a la casa de Dios desde muy pequeño y desde muy pequeño aprender a servirle a Dios. Qué hermoso esto. Hablábamos que la primera parte del área espiritual es tener una adecuada relación con Dios, y eso hace parte, estar en la casa de Dios, buscando a Dios, viviendo, dedicándole tiempo a Dios. Qué lindo que nosotros como jóvenes podamos dedicarle tiempo a Dios. Pero Pastor Humberto, creo que además de eso, de ir a la iglesia, creo que la conducta del joven, el ejemplo que él dé, es decisivo en cuanto a cómo se ve la persona. Creo que todas las personas, usted hablaba de esos jóvenes que los vieron, cómo era su porte, cómo era su manera de hablar. Eso dice mucho de lo que es un joven cristiano. Claro que sí, y el templo ejerce una influencia, digámosla, grande y poderosa, pero en el templo no pasamos todo el tiempo por obvias razones, por el trabajo, por el estudio, por el quehacer continuo, pero esa parte que se toma en el templo luego se revierte y repercute en la vida social, en la vida académica, en la vida laboral, en todos los ámbitos. De ahí la importancia de ir al templo para recibir ese alimento, ese nutriente que posteriormente se va a reflejar en nuestra conducta diaria. Así es, pastor. Proverbios 20:11 nos habla del joven. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Importantísimo ese texto, porque tiene que ver con el comportamiento, más que con los conocimientos. La vida cristiana, aunque también incluye el conocimiento, porque de ahí se nutre uno también, pero tiene más que ver con la moral, con la ética, con el comportamiento diario, con la vida cotidiana, porque ¿de qué sirve estar en un templo, en una iglesia, si por fuera se vive de otra manera?
El cristianismo bíblico es una vida coherente. Lo que se dice, se oye, se escucha, aún se predica en los templos, debe practicarse también en la parte externa. Y ahí en ese texto dice que aún el muchacho es conocido. Y mire por qué, por sus hechos. Y dice, si su conducta fuere limpia y recta. Así que joven, que dice que es cristiano, muestre por su comportamiento y conducta si de verdad lo es. Y eso es lo que persuade, lo que convence no es su filosofía, su parla, perdóneme la palabra, su facilidad verbal, que hay muchos que la tienen, estudian filosofía y letras y se destacan en unas áreas del conocimiento y uno los oye y eso ¿cierto? Hasta vislumbran y son lumbreras en lo verbal. Pero ¿cómo está su conducta, su moral? ¿Cómo está su vida privada, su vida con Dios? Allá internamente, cuando está solo o sola, cuando tiene un dispositivo electrónico en su mano, cuando tiene una tablet, un celular, un computador, ¿cómo está ya su vida, su relación con Dios? Eso es determinante. Así es, qué importante que la conducta del joven dice quién es él, demuestra quién es esa persona. Hoy muchas personas incluso llegan a establecer el tipo de reputación que tiene una persona, el tipo de comportamiento, qué es lo que hace, a partir de lo que simplemente se pueden ver. No se necesita de pronto mucho estudio, mucho conocimiento para uno saber quién es la persona, cómo se comporta, quién es. Qué bueno que usted como joven, cuando hablen de usted, digan cosas buenas. Se sepa de cosas buenas que hace. Hoy encontramos muchos, incluso personas que a una temprana edad dicen, ay no, de ese no, porque mire, ese ya dejó por allá unos chinos regados, hizo esto, hizo aquello, se robó esto, actuó de cierta manera. Su comportamiento delata quién es la persona. O ese me tiró un trabajo, ese hizo diferentes cosas que hablan de una mala conducta. Creo que la relación del joven con la iglesia respecto a su conducta, Pastor Humberto, creo que la iglesia Dios la creó y en el pensamiento de Dios estaba en que esto ha de ser un factor decisivo en cómo formar la conducta de un joven. Es que la iglesia nos forma, no podemos decir de otra manera. Los que estamos en la iglesia por años somos el producto, sin haber ido de pronto a una academia, de pronto usted tuvo la oportunidad de realizar, Pastor John, sus estudios, pero la gran mayoría somos formados dentro de una congregación. Entonces esa honestidad, esos principios. Es más, me enteré en tanto viajar por el mundo que las compañías serias tienen psicólogos para evaluar la conducta de sus aspirantes. Y cuando llega una hoja de vida, algunos incluso en la entrevista le piden el perfil en el Facebook y las fotografías que suban, los lugares donde esté, el tipo de vestimenta que utilice, va reflejando. Ese psicólogo va formándose una idea de quién es esa persona. Si lo ven, por ejemplo, sentado en una mesa con licor, si lo ven con una novia y con otra, si lo ven vestido de una forma bastante informal y un poco hasta indecorosa, ellos con eso van formándose un perfil. Al contrario, si lo ven en casa, si lo ven estudioso, si lo ven en la fotografía con papá y mamá y con hermanos, con base en eso, esas personas que han estudiado la conducta evalúan que puede ser un buen candidato para ese puesto. Y de acuerdo a eso, me decía una hermana que es salvadoreña y trabaja en Australia con un pool de abogados y es psicóloga, me decía, con base en eso uno se forma una idea y generalmente acertamos para desechar a una persona o para acogerla, de manera que cuidado con eso, porque eso refleja la conducta. Lo que hay por dentro necesariamente se exterioriza, se ve por fuera. Así es, qué maravilloso. También podemos citar otro versículo en 1 de Timoteo 4:12, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y aquí podemos tocar que habla la palabra ejemplo. El joven debe ser ejemplo de estas partes, en palabra, en conducta, cómo se comporta, en amor, en espíritu, esa gallardía que le meten, ese esfuerzo que le meten a las cosas, en fe, en pureza. Creo que esta palabra final, esta palabra de pureza, habla de un joven que ha aprendido a guardarse para Dios. Amén. Pastor Humberto, una persona que ha decidido no contaminarse con todo ese ambiente tan contrario que se encuentra afuera. Es una batalla fuerte, yo se las digo porque la experimenté en los 13 años de mi vida cristiana, antes de casarme, ante todo lo que tiene que ver con la pureza moral.
hay que mantenerse, hay que ser calificado hasta de fanático, de malinterpretado, no importa, con tal de uno mantener unos valores de ética, de moral y unos principios que no carguen la conciencia de culpabilidad y que nos hagan aptos para hablarle a otro, porque uno podrá hablar, exhortar, amonestar a alguien cuando la conducta de uno sea diferente. Usted carecerá, joven que me oye, de toda autoridad para llamar la atención a alguien si usted comete las mismas conductas inadecuadas e incorrectas que el otro comete y que pretenda corregir. Así es, pastor. ¿Y cree usted que la iglesia influye en que este joven sepa guardarse, en que cada persona que se acerca a Dios pueda guardarse en estas áreas? ¿Influye la iglesia? Por supuesto que sí, mucho. Toda predicación, cada enseñanza va enfocada precisamente a mejorar la calidad de vida de esas personas, entre ellos la vida juvenil. Bueno, qué importante esto. Además de ello, nosotros podemos ver que el joven cristiano debe tener credibilidad, debe inspirar a otros. Y el libro de Hechos 16, del 1 al 2, nos habla de ello, pero ya regresamos. No se preocupe, ya vamos a continuar hablando acerca de esta palabra, el perfil del joven cristiano. Y bien, continuamos aquí con la programación de Palabras de Vida, hoy con el perfil del joven cristiano. Así que esperamos que usted en este momento, que ya se está dando cuenta de cómo va la estructura, qué lindo que nosotros podamos ver. Primero, vemos que en el área espiritual empieza con una adecuada relación con Dios, pero seguidamente debe haber una correcta relación del joven con la iglesia. Hemos visto que debe tener un amor y dedicación por el templo, por las cosas de Dios, por estar buscando de Dios, que debe tener una conducta y un ejemplo, una manera de actuar, una manera de comportarse. Pero seguidamente también tenemos que ver que este joven debe tener una credibilidad que inspire, que no se muestre falto de esto, que cuando hable se tenga por sentado de que lo que está diciendo es real, de lo que está diciendo es cierto. Y tenemos una cita en el libro de Hechos, capítulo 16, el verso 1 y el verso 2 nos habla acerca de ello. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra
y en Iconio. Pastor Humberto, creo que es muy importante que hayan jóvenes que tengan ese tipo de credibilidad. No abundan en esta etapa, lamentablemente. La corriente de este mundo ha arrastrado a tantos jóvenes, que da dolor decirlo y reconocerlo aquí de una manera clara, pero su conducta dista mucho del ejemplo que debieran dar en el aspecto, en su vestimenta, incluso en su manera de peluquearse, de vestirse, en su vocabulario, en su léxico. El lenguaje a veces es chabacano, es un lenguaje ausente de respeto, de dignidad, gritan en la calle, silban, insultan por el celular. Es decir, son conductas que a veces no son aprendidas en casa, son copiadas del entorno donde se desarrolla la vida juvenil. Pero aquí hay un joven que Pablo llega a esa iglesia y él llega ya sin colaboradores porque los había dejado en el campo misionero. Y entonces él les pone ante la congregación la necesidad de un líder, un compañero para continuar su vida de misión y para tener pues un apoyo ministerial. Y dice aquí que toda la gente daba un buen testimonio de un joven llamado Timoteo. Y da algunas lucecitas de su origen. Dice que el papá era griego, es decir, no era judío. La mamá sí lo era. Y sin embargo, este joven daba buen testimonio de él. Conviene preguntarse qué dice en el entorno. ¿Cómo reacciona usted cuando joven oye que algún comentario negativo hay sobre su conducta, sobre su personalidad, sobre su actitud? ¿Se molesta, se incomoda o de pronto tiene la humildad de admitirlo y proponer en su corazón corregir esa conducta? Si es así, va por el buen camino, porque es que es determinante que a uno se le crea. En el caso de los que empezamos el ministerio muy joven, yo lo empecé de 22 años. Yo le quiero decir que en la congregación había personas mayores, por supuesto, viejitos, viejitas, y no es fácil para uno de joven tratar de encajar dentro de la mentalidad de los abuelos, especialmente aquellos que han sido criados de una forma como muy drástica y todo aquello. Pero la gracia del Señor y la conducta autorizan a cualquier joven en un altar, en un trabajo, en cualquier área donde usted esté, le da facultad. Lo respalda el Señor para que su conducta fuere correcta y cuando usted hable, sienta que de verdad la gente quiere oírlo y quiere acatar lo que usted dice. Qué importante esto, que hayan jóvenes hoy que se levanten con ese tipo de credibilidad. Encontramos aquí a un Timoteo del cual daban testimonio. Dice la palabra del Señor por allá en Proverbios: alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. O sea, porque hay jóvenes, muchos que ellos mismos presentan sus cartas de presentación, ellos hablan de ellos mismos, pero qué importante es que hayan otros que digan lo que realmente son. Sí, porque es que ya usted lo citó en Proverbios, lo que uno diga de sí mismo no tiene el mismo peso Amén. que lo que otros digan. Alguien dijo que el joven se conoce cuando no está. Es decir, cuando desocupa el escenario, lo que quede, la huella que quede, lo que estén diciendo es lo que importa. De manera que la Biblia le da mucha importancia a la conducta, más que a la palabrería, más que a las expresiones, más que a los ademanes y al show, al espectáculo. No, es la conducta. Y esa, regulada por Dios, produce resultados excelentes. Además, Pastor Humberto, creo que cada una de las personas de las cuales nosotros hemos citado, personajes bíblicos, personas que han estado en la historia bíblica y forman parte de la vida cristiana, creo que ellos desempeñaron determinados ministerios, y el ministerio que la persona desempeña creo que es muy importante y dice mucho de quién es esa persona. Por supuesto que sí. Que cuando una persona, por ejemplo, ejecuta un instrumento musical y pasa al frente, hace parte de un grupo de alabanza y ejecuta un instrumento, que las personas que están allí en la banca, al verlo, sientan esa inspiración, ese deseo de cantar, que sepan que su conducta no es una conducta común y corriente, que usted no anda ocultándose por allí, tapando ciertas circunstancias, que usted tiene una credibilidad. Eso es más que suficiente. Así el instrumento no sea excelente, su voz no sea lo más fino, y entonces esa conducta adorna lo demás. Ese proceder como que alinea, como que le pone un ingrediente de gracia a lo que usted haga para la gloria del Señor en cualquier ministerio que desempeñe en la iglesia. Pastor, yo creo que en cada una de nuestras congregaciones hay muchos jóvenes que han sido formados, Dios les ha permitido vivir ciertas experiencias en los caminos de Dios, pero muchos de ellos se preguntarán, ¿cómo sabe un joven si tiene un llamado ministerial? Bueno, el llamado es un asunto interno de una relación íntima con Dios.
El llamado no es de una manera sistemática siempre. Dios llama, y recuerden que en Hebreos 1:1 dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. De manera que no siempre es una palabra profética, no siempre es un sermón que se escucha, no siempre es una motivación para pasar al frente a llorar y a decir aquí está mi vida. Es un trato personal, íntimo con Dios. Y cuando ese trato está ya en lo profundo de su corazón, empieza a reflejarse en el amor por las almas, en la consagración, en la credibilidad que inspira en una iglesia. Y todo eso va mostrando a esa iglesia, a ese ministerio, a ese pastor, que ese joven o esa señorita tiene un llamado de Dios a través de su proceder y de su conducta. Así es, y si usted es uno de esos jóvenes que de pronto está esperando, porque muchos equivocadamente dicen, es que estoy esperando que me dejen el púlpito, que yo quiero hablar, quiero decir, no, eso es algo que Dios coloca, es algo de parte de Dios, y ha de haber una formación. Eso no ocurre de la noche a la mañana, y si usted tiene llamado ministerial, ha de saber que usted ha de estar enterado, y las autoridades que Dios ha puesto en cuidado suyo, también han de enterarse, también han de poder ver vislumbres de lo que Dios está haciendo en su vida. Además de eso, nosotros encontramos que en la juventud hay muchas personas que pueden servirle a Dios, muchas personas que pueden ser útiles para Dios. Encontramos que hoy día, pastor, muchos jóvenes están llegando al plano profesional, a conocer en diferentes áreas de la vida cómo pueden prepararse, cómo pueden avanzar en su vida profesional, pero creo que la vida profesional y la vida ministerial creo que deben estar como a la par, y entender el joven que lo que Dios le permite adquirir, el conocimiento que puede tener, lo puede colocar al servicio de Dios. Cualquier profesión, sea cual fuere, es útil en las manos de Dios. Amén. Por sencilla que parezca, una técnica, cualquier conocimiento que usted joven pueda adquirir puesto en las manos del Señor es de mucha bendición. Cito un ejemplo, la hermana Sujei Rines. Esta muchacha es abogada, habla el inglés, el español, el papiamento, porque ella es de Curazao, habla el holandés. Y últimamente, el año pasado que visitó Colombia, me enteré que ya habla el magachi, ese idioma de Madagascar. En la última revista Impacto, que distribuimos mensualmente, viene su testimonio, ya ha establecido 3 iglesias allá en 5 años. Tuve la bendición de despedirla cuando partió de Curazao hacia Madagascar. Una muchacha profesional, con unas habilidades, con un buen trabajo, con una nacionalidad holandesa que le abre puertas por Europa, por el mundo. Con todo sintió un llamado. Oramos por ella, se fue, y ahí está la evidencia de su llamado. De manera que esos conocimientos que ella tuvo en idiomas le facilitó relacionarse. Cualquier carrera, sea técnica o profesional, o inclusive superior, o alguna maestría que haga, cualquier joven que quiera ponerse en la mano del Señor, Dios lo usa. Imagínense un pastor o un misionero médico, es una bendición. Amén. Un pastor arquitecto, un pastor abogado, una pastora psicóloga. Todos estos recursos puestos en las manos de Dios son de mucha utilidad. Aún en la parte eléctrica, ¿cuánto tenemos que pagar a los hermanos profesionales de la electricidad? Porque algunos no lo sabemos. ¿Cuánto nos ahorraríamos? Es decir, cualquier conocimiento es útil en las manos de Dios, de manera que no crea que porque está en una universidad o está preparándose para el futuro, hágalo, joven. Adquiera conocimiento y prepárese, pero si viene un llamamiento divino, ponga ese conocimiento en las manos del Señor y verá cómo Dios bendice también más y más su trabajo ministerial a través de ese medio. Pastor, otra pregunta, ¿cuál debe ser la actitud correcta de un joven con un llamado divino? De pronto, si su pastor le impide realizarlo, si hay como un freno por parte de la autoridad delegada, ¿qué debería hacer ese joven? Complicada la pregunta, pero también tiene su respuesta. Ese joven debe orar a Dios, porque tristemente también hay pastores que de pronto no son tan visionarios. Amén. Que quieren tener un joven allí para que les ayude, les colabore en la iglesia, les ayude a hacer la tarea, sabiendo que esa persona puede ser mucho más útil si lo soltamos y su radio se amplía. De manera que ese joven primero orar a Dios. Si es parte de la obra del movimiento misionero mundial, ore mucho al Señor, y luego si ve que ese pastor no reacciona, hable con él con franqueza, hable de su llamado, háblese de su vocación ministerial y espere un tiempito prudencialmente corto. Si no hay en ese caso un llamamiento, entonces una reacción, hay que acudir a la instancia superior. Los pastores en esta obra tenemos un superior jerárquico, todos nosotros. De manera que ese superior jerárquico, que puede ser el presbítero, debe enterarse de esa condición de ese muchacho, esa muchacha, ese llamamiento, y de esa manera se va encaminando para que no se enclaustre,
para que no se desperdicie ese llamado, porque hay una necesidad que suplir y de pronto usted es la persona indicada para hacerlo. Así es, qué importante nosotros notar esta parte en el servicio a la iglesia, los jóvenes que están en esa proyección para la parte ministerial, para servirle a Dios. Creo que el pastor Humberto acaba de dar un caso muy puntual acerca de cómo debe actuar ese joven correctamente. Pero pienso también, pastor, que muchas veces incluso los jóvenes son como muy acelerados y quisieran ya como conocer o meterse, involucrarse en algunas áreas, y muchas veces al parecer de la persona que está como autoridad, de pronto los veo un poco crudos, los veo un poco como que todavía les falta un poco, lo que dice por lo menos en el libro de Timoteo, hablando de un neófito. Muchas veces eso pasa con los jóvenes que quieren servirle a Dios, pero de pronto tienen ese bloqueo, que todavía no dominan a ciencia cierta pues las áreas que tienen que trabajar. Miren, el llamamiento no tiene que ver solamente con la predicación. Amén. En un púlpito ajeno cualquiera grita y cualquiera gesticula y hace allí eso. El asunto del llamamiento tiene que ir más allá, y es una situación de una vida personalmente guiada por Dios. El pastor espiritual ora y evalúa, porque hay mucha emotividad, mucho emocionalismo, y en un culto especial, especialmente culto misionero, se viene esa efervescencia, y eso corren al frente y lloran, pero no pasan de ahí. Entonces uno tiene que observar la conducta. Por ejemplo, si un joven es demasiado sensible a los sentimientos, cambia con frecuencia de novia, de pronto está involucrado en problemas de pecado moral, ¿cómo me va a decir a mí que tiene un llamamiento una persona que no controla su propia conducta? ¿Cómo va a pretender ir a pastorear o a guiar a otros si él mismo no se guía? Es que es determinante. El líder tiene la obligación, no la opción, de ser una persona que ejerza dominio sobre sí mismo. No solo en el liderazgo religioso, también hasta en el político. Amén. Aquí lo hemos dicho y lo repito en público y en privado: todos los hombres que se aspiren a ocupar una posición de liderazgo, sea político, social, incluso religioso, en el ámbito que sea, tienen la obligación de ser ejemplo a sus dirigidos. Entonces, si un joven no evidencia eso, el pastor tiene todo el derecho de decirle: mire, mientras esta conducta y esta no se superen, usted no va a tener éxito, porque hay que observar cómo le va en la universidad, cómo le va en el trabajo si ya lo ejerce. Si vive cambiando de trabajo, es inestable, es inseguro. Si vive cambiando de novia, es inmaduro emocionalmente. Si cae en pecados morales, no se ha arrepentido ni ha tenido un encuentro real con Dios. Todos esos detalles muestran si va a tener éxito, para que no lancemos una persona que posteriormente lo que va a traer es vergüenza y va a traer ese escarnio al Evangelio del Señor Jesucristo. Anote qué importante todo lo que estamos hablando acerca del joven cristiano respecto a su relación con la iglesia. Creo que es muy importante, y cabe notar que los jóvenes en las manos de Dios son personas útiles, personas que pueden servir de una manera bastante importante, ser decisivos en cuanto al trabajo que se haga, respecto a lo que puedan ellos ayudar, a la parte del trabajo que puedan hacer. Pero nosotros miramos que también el joven debe como llenar ciertos requisitos, debe tener una formación, tener un ejemplo, tener una manera de ver la vida, una manera de comportarse que exalte y glorifique el nombre de Dios. Y creo que todo esto es lo que forma parte de la iglesia. Una persona, cuando llega a las cosas de Dios, ha de saber que tiene que pasar por un proceso para empezar a mostrar lo que Dios está haciendo en su vida, cómo puede servirle a Dios, cómo puede agradar a Dios, y no colocarlas en un lugar de privilegio simplemente porque de pronto pues tiene una virtud musical, o de pronto porque de pronto sabe cumplir con algún deber, con algún cargo, y todo va enseñando y va mostrando quién es esa persona. Qué hermoso nosotros mirar cómo es el perfil de joven cristiano: una persona responsable, una persona de ejemplo, una persona de bendición, que sabe estar y sabe entender el lugar o la posición la cual le fue entregada. Ya regresamos.
Bueno, y continuamos aquí ya con nuestra programación, ya en la parte final de esta programación de Palabras de Vida, hoy con el perfil del joven cristiano. Y queremos hoy hablar, o hemos estado hablando acerca de la relación del joven con la iglesia, cómo debe ser en esa parte espiritual el joven. Y Pastor Humberto, tenemos otra pregunta, es ¿qué consecuencias trae la desobediencia ministerial? Bien serias. Amén. Porque cuando Dios llama es porque hay un proyecto que realizar. Y cuando Dios pone los ojos en alguien, determinado hombre o mujer, y se lo revela a esa persona debe acatar. Amén. Porque de no hacerlo, Dios obviamente sigue su proyecto con otra persona, pero puede a esa persona traerle una insatisfacción interna. Amén. Porque Dios, para llevar a cabo sus planes y proyectos, usa humanos. Él pudiera usar ángeles, Él pudiera escribir sus mandamientos con letras de fuego en el cielo, y todas las noches en un cielo estrellado uno mirar los mandamientos allá arriba, pero Él quiere que seamos los humanos, los que compartimos esto con ustedes, los que sufrimos las mismas consecuencias, los que tenemos que comprar el arroz al precio caro, en la panela, lo que sea, que vivimos las mismas circunstancias de rodeados de debilidad, de presiones. Todo eso hace que uno pueda entender al otro, de manera que cuando Dios fija sus ojos en un hombre o una mujer para una determinada área, bien sea dentro de un país, bien sea afuera, como misionero, esa persona debe estar claro. Y si ora a Dios, seguramente el pastor que tenga entenderá que debe ayudar y apoyar a ese joven para que realice su proyecto. Yo he tenido la bendición de despachar a algunos al campo misionero y hemos visto, tenemos hermanos en el campo misionero con mucho éxito. Dios los ha bendecido mucho porque evidenciaron antes de salir que tenían un llamamiento, y en esto hay que enfatizar, pastor, y gracias por esa acotación suya, sobre antes de salir, demostrar aquí que sí de verdad tiene un ministerio. Si es en una iglesia local y ejerce algún ministerio, demostrar la eficacia y la eficiencia dentro de ese ministerio. La puntualidad en los ensayos, si está en la alabanza, la puntualidad en la preparación de las clases, si es un maestro dominical, la puntualidad en las reuniones, si es en el evangelismo. Es decir, todo eso muestra que por dentro sí hay un principio de éxito y de bendición en él. Estar siempre bajo órdenes, bajo autoridad, acatar sugerencias, cómo reacciona cuando le hacen una observación. Todo eso, cómo está su carácter, su comportamiento. Por eso la enseñanza se llama el perfil del joven cristiano. ¿Cuál es la relación cuando el pastor o otra autoridad le hace una observación o una sugerencia? Todo eso muestra que va a ser exitoso. Si todo eso se trabaja antes al salir, ya va con la predisposición a la obediencia, a la sujeción, al acatamiento de las órdenes, a la dependencia, y va adquiriendo cierta madurez para que cuando crezca no se salga del molde. Que ese es el problema que tenemos hoy con personas que han salido inmaduras y de pronto tienen éxito. Dios les da cierta facilidad verbal para transmitir una enseñanza, una predicación, y ya creen que ellos son autónomos. Si añadido a eso viene de pronto el manejo económico y empiezan sus ingresos a crecer, se crece más. Si añadido a eso, esa persona tiene cierta gracia y empieza a ser objeto de halagos, de aplausos, eso es más grave todavía, porque no tiene la madurez para manejar poder, dinero, influencia, se daña. Por eso Pablo dice que no debe ser un neófito, no sea que caiga en la condenación del diablo. Amén. Es tan serio esto, de manera que cuando tocamos estos temas tenemos que decirle, jóvenes, que sí se puede llevar a cabo una tarea ministerial, desarrollar un proyecto en las manos del Señor, pero eso hay que demostrarlo bajo la cobertura ministerial de una iglesia local y de un pastor local que sea el que lo guía y lo conduce. Y pastor, ¿y si la persona falla en alguna de estas áreas, hay consecuencias? Por supuesto que las hay. Se le hacen los correctivos. Precisamente el molde es para eso. El molde le da forma a su contenido. Amén. ¿Sí? Entonces el molde hace que el área que está sin tratar llegue hasta allá. Por ejemplo, uno pone gelatina en un molde. Amén. Y la pone en la nevera, y entonces el molde lo que hace es darle la forma. Todo lo que el molde tiene, la curva que tenga la forma, la adquiere el contenido. Y en la vida ministerial o del joven empieza el pastor a hacer ese molde que aprieta por aquí, aprieta por allá, llama por aquí, por allá. Por ejemplo, he citado el caso de Charles Spurgeon, aquel gran predicador inglés, que dice él que él estuvo en un colegio de formación de pastores, y hay un libro muy interesante, se llama Discursos a mis estudiantes. Todo pastor y líder cristiano debe leer ese libro si lo consigue en cualquier librería. Discursos a mis estudiantes, por Charles Spurgeon. Y este hombre trataba, y ahí encontré la historia, o no sé en qué otro libro he leído muchos de él, que trató de un joven que vino a pedir cupo para estudiar en el colegio y ser pastor. Y entonces en su escuela, él le dijo, venga mañana a las 6 de la mañana,
y a las 6 de la mañana estaba el joven allí en la portería. El portero ingresó y le dijo: pastor, hay un joven allí en la pared, recostado, y me dijo que tenía cita a las 6 de la mañana y ya son las 8, quiero saber si lo puede atender para avisarle. Y le dijo: ¿lo has visto incómodo? ¿Está amargado? Dijo: no, está contento, pero sí me preocupó porque me dijo la hora. Él le dijo: déjalo quieto. A las 10 volvió a entrar el portero y dijo: lleva 4 horas allí, eso no es cosa tuya. Le dijo Spurgeon: déjalo ahí. A las 12 del día lo mandó a entrar. El joven entró y él adrede había quitado las sillas de allí. Le dijo: tengo mucho que hacer, no te pude atender antes, no sé si me puedas esperar otro tiempito porque estoy ocupado aquí, y para que no me distraigas te puedes meter debajo de ese mueble. Y él dijo: yo no tengo problema, métete allá para yo no verte. Y el hombre se arrastró por el piso y se metió debajo de un mueble que él tenía allí. Allí lo dejó como hora y media. Casi a las 2 de la tarde lo mandó salir de allí con su ropa un poco empolvada, y entonces mandó traer una silla y le dijo: ¿usted quiere ser pastor? Dijo: sí, señor. No había desayunado ni había almorzado. No le han brindado un tinto, ni una agua aromática, ni un vaso con agua. Así que usted sabe contar. Dijo: sí. Dijo: porque pronto de ser pastor te dan ofrendas y necesitas que aprender a contar. ¿Cuántos son 2 más 2? Y le hizo preguntas matemáticas muy elementales y él las respondió. Está bien, ahora vamos a tratar el vocabulario, la facilidad verbal. ¿Puedes pronunciar la palabra gato? Por supuesto, en inglés. Él le dijo que repita 10 veces gato, luego perro. Y finalmente a las 3 de la tarde le dio la mano y le dijo: Dios te bendiga, dile a tu pastor que venga mañana y hablamos. Al día siguiente vino el pastor de ese joven y le dijo: ¿cómo le fue con mi alumno ayer? Le dijo: muy bien, ese muchacho tiene madera para ser líder. Cierto pastor que tiene muy buena memoria. Dijo: no le ausculté la memoria. Y sabe mucha Biblia. Dijo: no le pregunté ni un solo texto. ¿Pero cuántas horas estuvo aquí? Dijo: bueno, tuvo un poco de horas y nada de eso, porque eso lo puede aprender por el camino. ¿Pero por qué dice usted que va a ser un buen líder? Dijo: porque le provee la paciencia. Allá afuera lo hizo esperar adrede 6 horas, no se inmutó. Le provee su carácter haciéndolo meter debajo de ese mueble y se acuclilló y se acomodó allá abajo, y allí estuvo hora y media. Luego le probé su temperamento haciendo las preguntas más absurdas que se me ocurrieron y reaccionó con mucha paciencia, reaccionó con un autocontrol y con un equilibrio que me hace percibir que será un gran líder. Y en efecto, dice la historia que llegó a ser un hombre de mucha utilidad en las manos de Dios en Inglaterra. Cuando yo leí eso, me acordé de su carácter, jóvenes. ¿Cómo está esa parte? ¿Cómo está ese temperamento? ¿Cómo está esa área que usted dice que trae a los pies del Señor? Eso es importante, Pastor John, que sea tratado primero antes de hablar de un llamamiento y de una vocación ministerial. Así es, pastor, y qué importante nosotros notar y hablar de estas experiencias. Creo que es muy importante la formación que se le da a muchos jóvenes. Dirán: ay, pero mi pastor como que me pone mucho a esperar, mi pastor como que me hace esto, como que me pide esto y me pide esto otro. Es una prueba para mirar qué tan eficiente, qué tan dedicado, qué tan paciente, qué tan consagrado, qué persona tan paciente puede ser en determinadas situaciones, y eso será el molde para que usted en un futuro sea una persona mejor. Así que si usted en el caso particular está viviendo situaciones donde su pastor le estaba de cierta manera formando en algunas áreas, ¿qué días estábamos en un retiro de pastores? Y el pastor Cuero nos comentaba acerca de algunas experiencias que le tocó vivir con su pastor, pero experiencias no muy favorables, un poco incómodas para sí en el momento, pero él dijo: al final yo me di cuenta que todo lo que me estaba pasando, Dios tenía un propósito, Dios tenía una razón con ello, y me enseñó mucho, y qué lindo que nosotros podamos entender que en la iglesia es algo que Dios permite para que los jóvenes puedan ser enseñados, puedan ser instruidos en la palabra de Dios. Bueno, hemos llegado a la parte final de esta programación en la tarde de hoy, así que Pastor Humberto, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Por supuesto que muy contento, y quisiera añadir a los jóvenes que están interesados en servir al Señor que lean y estudien mucho las epístolas pastorales. Encontrará que los requisitos para servir al Señor, más que académicos, más que intelectuales, son de carácter, de temperamento, de tipo ético, moral, y de esa forma será usted un instrumento en las manos del Señor. Por ahora me alegra mucho de haber compartido con ustedes estos temas, seguramente seguirán, y nuestra intención es ayudarle para que usted sea un hombre enteramente preparado para toda buena obra. Así que continúen en esta programación en las ediciones futuras y seguramente aprenderemos mucho de la palabra del Señor. Así Dios los es. bendiga.
Así es, y muchas gracias, Pastor Humberto, y a todos ustedes que han estado ahí. Hemos hablado del área espiritual, ya seguidamente entraremos en el área emocional, diferentes áreas que son importantes para tratar en el perfil del joven cristiano. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos. Ha de saber que este programa es auspiciado y dirigido por las iglesias del Movimiento Misionero Mundial, ubicadas en la iglesia en Cañaveral, en el barrio La Trinidad, en el barrio Florida Centro, en Belencito, y esperamos que usted, que hace parte de esta programación, que ya como persona que está ahí televidente o como persona que apoya esta programación, queremos que siga siendo partícipe, que Dios tiene bendiciones muy grandes para esta programación, y que el que Dios nos permita estar aquí es una bendición muy grande. Así que esperamos que usted pueda acompañarnos a algunas de nuestras iglesias, a algunas de nuestras congregaciones. Le damos gracias a Dios por las personas que han estado a cargo de la producción y la edición de estos programas, de Yair Coronado y Osneider Jiménez, personas que hacen parte de esta programación, y todo el equipo que se está creando para abarcar un poco más respecto a esta área, y queremos seguir aquí, queremos continuar aquí, pero pues el tiempo ya ha llegado a su parte final. Queremos despedirnos, no sin antes darle gracias a Dios. Pastor Humberto, quisiéramos darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido, en cortas palabras, darle gracias a Dios por las bendiciones recibidas hoy. Amén. Amado Dios, muchas gracias por este programa, por lo que hemos podido transmitir a través de él. Te presentamos especialmente la juventud que haya visto esta programación, y pedimos por aquellos pastores que los apoyan, que los administran, Amén, que tú los uses para bendecirlos y proyectarlos para bendición de tu obra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios les bendiga, bendiciones para todos, les esperamos en una próxima oportunidad.